Gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos permite estar contentos, estar celebrando la vida. Feliz cumpleaños, hermano Tony, para que los hermanos que no vinieron pues sepan. Y ya está llegando sus 51 años y pues ya es tiempo de orar por una nueva generación. Así que todos están llegando a 50 y ahí voy yo casi incluido, hermano, así que no se preocupen. Pero es una bendición. Gracias, hermano Rosario, por dejarse usar por Dios, compartir champurrado y pancito con este clima, pues es una bendición. Y bueno, seguimos para aprovechar el tiempo. Estamos en Crónicas, eso. Y el hermano Julio hizo un buen trabajo haciendo una introducción en Crónicas. Y vamos ahora el día de hoy, yo nomás voy a dar una pequeña, unos 2, 3 puntos de los que el hermano tocó para que los que no vinieron pues sepan más o menos cómo estamos. Crónicas en hebreo se dice Divrei Hayamim Aleph, aleluya. y eso significa acontecimientos de los tiempos pasados. Así que esto es el enfoque, creo que en Crónicas. El punto de la importancia de Crónicas es que tiene los acontecimientos pasados. Y en la versión de los 70, la Septuaginta, encontré algo que, y en la Vulgata Latina, el libro se divide en dos y lleva el título Paralei Pomena, es decir, cosas omitidas o suplementos. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque sabe que estamos hablando de este libro de Crónicas, es bien importante. La verdad que hoy que estuve estudiando, me gocé mucho. ¿Qué significa una crónica? Yo nomás siempre me gusta ver esas palabras porque para que me ayude más a abrir la mente. Y una crónica es un género periodístico que narra sucesos, oiga qué importante esto, reales de forma cronológica, es decir, en el orden que ocurrieron. Y esto es bonito, es lo que vamos a ir viendo. La genealogía está en un orden. Y la crónica humaniza la historia e involucra al público con la experiencia del suceso relatado en hechos históricos. O sea que todo lo que vamos a ver es historia y eso es de suma importancia. Era importante tanto para judíos, pero lo más hermoso es que también para nosotros es de suma importancia saber todas estas cosas y lo vamos a ir entendiendo por qué. La palabra crónica proviene del griego cronos, que significa ¿qué? Tiempo. Mire, es importante. Eso es el propósito, y esto me gustó, el propósito del libro de Crónicas es realizar una lectura del pasado a la vista del presente y recordar, mire qué hermoso esto, unificar en el conocimiento al pueblo de Dios en la línea histórica, que todos sepan, y esto es importante, todos, incluyendo judíos como gentiles, que todos sepan de dónde vienen sus raíces de la genealogía y que todo judío, fíjate que esto es importante, pueda establecer sus líneas de descendencia familiar. Para ellos es de suma importancia. Yo pienso que pues para nosotros es una bendición más saber quién es Cristo, ¿verdad? Amén. Pero las crónicas son un resumen de la historia sagrada desde los días de Adán hasta el regreso del exilio babilónico. Así que eso es importante. ¿Lo hice bien, Julio? Ahí nomás tuve que tomar unos datos de suma importancia que ya nuestro hermano Julio había compartido y de eso se trata, hermano, de aprender. Así que viendo desde ese punto vamos a partir viendo un poco desde Crónicas 1 y todos vamos a Crónicas 1 y ahí vamos a ver algo muy importante. Ahora, Crónicas, como dijimos, presenta una genealogía abreviada. Eso es lo que vamos a encontrar en los primeros 3 versículos, al 4 más bien dicho.
Vamos a encontrar y a eso se le llama una genealogía abreviada de un resumen del curso divinamente escogido de la historia de la redención. Y eso es importante, hermanos. Esto es de suma importancia. La historia de la redención. Y como punto número 1, esto va a ser de Adán hasta Noé. Mire qué importante. Y eso, cuando estuve viendo esto y cómo lo han resumido Crónicas, qué hermoso en la historia tener una genealogía abreviada y que está bien fácil de entender. La verdad que no va a estar difícil. Y aquí nos vamos a gozar porque vamos a leer primero Crónicas 1 hasta el 4 para que miremos cuál es esa genealogía abreviada de la que habla. Vamos a ver, me ayuda hermano Rigo a leer hasta el 4. 1 al 4. Dice Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahí, hermano, mire qué hermoso. Tenemos un pequeño cuadro. Desde Adán hasta ¿qué? Jafet. Hasta Noé. Noé, terminando en los hijos ¿de quién? De Noé. De Noé. Ahora, esto es importante. Y de esto se encuentra en Génesis 5:1 al 32. Génesis 5:1. Y mira, dice, los descendientes de Adán. Y ahí tenemos ya una información de referencia. Dice del 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo. ¿Y qué pasó? Y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, mire qué importante, hermano, cómo se va formando esa historia. Aquí encontramos a Set. Ahora, fíjese que es importante, hermano, que ver que ahorita ya nos empieza a dar lo que es esa genealogía abreviada de lo que ya miramos en Crónicas. Y me gusta porque en Génesis, cuando hablamos del libro de Génesis, eso significa en la palabra hebrea Bereshit, que significa el principio. Entonces, desde Adán a Noé, la genealogía vincula a Adán con la familia de Noé, que no solo sobrevivió al diluvio, sino que también fue cabeza de la renovación de la creación por parte de Dios. Ahora, esto es hermoso porque esto es el inicio de la historia. Me gustó algo que se lo voy a mostrar, que estuve mirando. No sé si ustedes saben de este libro. ¿Man Félix? ¿No? Ok, este es un manual que le va a narrar la historia súper fácil para entenderla. Toda la historia. Entonces, ahorita tocamos la primera parte. Me costó $12 en aquel tiempo. No sé cómo estará ahora, pero cuando hablamos del inicio, en esta parte de aquí, a esto se le conoce como el principio. Pero luego vamos a pasar a una etapa que se le llama la inocencia. No sé si ustedes han escuchado eso. Ok, la inocencia. La inocencia es cuando da inicio la historia con Adán y ¿con quién? Con su esposa. Entonces, ahora, es importante esto entender. Esto, hermano, es un manual bien fácil si a usted le gustaría conseguirlo, porque aquí le va a dar todo en orden, exactamente como lo estamos leyendo. Le da una genealogía abreviada
exacta, hermano. ¿Y cuál es el enfoque de esta genealogía abreviada? Es, uno, informar toda la historia como lo hace Crónicas, y dos, es dar un resumen de la genealogía de el Mesías, desde dónde viene el Mesías. Ahora, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí en Crónicas, que ya empezamos a leer, podemos ver nosotros que desde el inicio que miramos, desde Adán hasta Noé, podemos sacar muchas historias y muchas enseñanzas. Para los judíos era de suma importancia esto. Ahora, ¿por qué? Porque en esa etapa de la inocencia, ¿qué es lo que sucedió? Hubo engaño. Pero en base a ese engaño y a una desobediencia del hombre, ¿verdad? Del hombre hubo desobediencia. ¿Qué es lo que sucedió? El hombre posiblemente iba a estar eternamente, iba a estar bien, pero porque desobedeció, ¿qué sucedió? El pecado. Ok, entonces ahí hubo ya un cambio en la historia. Entonces, esto va a estar duro. Este libro empieza, hermano, a dar todo eso desde la creación del hombre, que es lo que está presentando Crónicas, pero desde Adán a Eva, la caída que se le conoce, que Adán pecó junto a su esposa y empezaron a decir, llegó la maldición, pero aquí viene lo más interesante. Llegó la maldición, pero no tan solamente llegó la bendición. Dios siempre estaba con el hombre. Nunca lo dejó solo. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que se le llama la promesa. Y eso es en Génesis 3:15. Vamos a ver, ¿quién lo lee? Génesis 3:15. Y qué hermoso es ver que esta es la misericordia de Dios, que no abandona al hombre, no abandona al humano, más bien dicho, ni al hombre ni a la mujer. Nunca los abandonó. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. En base a eso, fíjese qué es lo que sucede. En base a eso, Dios les dio una esperanza. ¿De qué está hablando ahí? De esa esperanza. ¿Qué es lo que vendría? Una esperanza. Cristo. Ahora, esto es de suma importancia ver esto. ¿Por qué? Porque la genealogía, como les dije, va a ser súper importante para los judíos, pero no tan solamente para los judíos, sino que para nosotros también. Porque nuestra esperanza es ¿quién? Cristo. Eso es todo. Ahora, esto es importante, hermanos, porque en base a esto, desde Adán a Noé, suceden muchas cosas. Y a esto se le conoce como la primera dispensación. Termina con el juicio de la expulsión. El hombre fue ¿qué? Expulsado de el Edén. Ustedes más o menos han leído su historia, ¿verdad? Todo esto está aquí, así que cómprese este libro porque esto trae citas bíblicas, pero no lo vamos a poder hacer así porque entonces amanecemos aquí en vigilia. Pero a esto se le reconoció como el paraíso perdido. Pero ¿sabe qué importante es esto? Como les dije, Dios nunca abandonó al humano porque hubo una promesa. Y ahora, en base a esa promesa, después se le conoce la segunda dispensación. ¿Y cuál es la segunda dispensación? La conciencia. Entonces, en base a eso, mire qué importante es esto. Nacen dos hijos, Caín y Abel. ¿Sabe? Es importante. Pero, ustedes saben la historia que Caín mata ¿a quién? A Abel. ¿Sabe? Mire qué importante esto. Ahora, esta es la segunda dispensación y termina en el juicio del diluvio. Porque de la genealogía que estamos hablando es desde Adán hasta Noé. Entonces, ahora esto es interesante, hermanos, porque después de esto, Noé es llamado a predicar. Y sabe que Noé predica la justicia. Y Dios lo llama a preparar un arca. Ustedes saben esa historia. Pero él habla de un juicio que vendría. Miren qué importante. Todas esas palabras, todos esos vocabularios van a venir hablando más después en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino
Y en el Apocalipsis se va a encontrar mucho la palabra del juicio venidero. Pero es importante ver esto. Caín y Abel, generaciones de Set, iniquidad del mundo, la simiente preservada de los justos, el diluvio, y todo eso se encuentra aquí. Ahora es importante esto, porque en esa genealogía abreviada que vimos, vamos a ver también que desde Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham, ya va empezando a haber un cambio. Y eso es importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ya de lo que es en Crónicas 5 al 27, del 1.5 hasta el 27, ya miramos los hijos, los descendientes de los hijos ¿de quién? Noé. De Noé. Entonces, toda esa genealogía abreviada es de suma importancia para los judíos, y por esa causa se hizo este libro de Crónicas. Entonces, miren qué importante. Los hijos de Jafet, Gomer, Gamot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Kifat y Togamar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Gitín y todo eso, hermano. No lo vamos a leer todo, porque va a ser un trabalengua bien duro. Pero ahora, esto es importante, hermanos, porque esto ya nos está llevando desde Adán a Noé, y ahora de Sem, el hijo de Noé, a Abraham, desde el 1 hasta el 5. Y en Génesis 7, vamos a Génesis 7. El diluvio. Génesis 7. 7 del 11 al 13. Vamos, hermano Rosario. Del 11 al 13. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hasta el 13. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Mire qué importante. Ahora, viendo esto, hermano, sabe que es importante porque la historia continúa después del diluvio. ¿Por qué? Por Noé y sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Y algo que me gustó ver ahí, eso está en Génesis 8:15, ahí adelantito. Mire lo que sucede hasta del 15 al 17. Si me ayuda, hermano Tony. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra, pues que vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ahora, ¿dónde me dijo? Ahí está bien, hasta el 17. Ahora mire qué importante. Aquí ya tenemos los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Con estos Dios les da una orden. ¿De qué? Que multipliquen. ¿Qué dice? Que se multipliquen. Fructifiquen y multipliquen. Fructifiquen La tierra, y multipliquen. sobre la tierra. Multiplíquense sobre la tierra. Mire, porque ya estamos hablando del diluvio. Pero después de eso sucede algo muy importante con esta nueva generación. Ahora estamos hablando ya de una nueva generación. Y aquí Dios hace un pacto con Noé. Y está en Génesis 9. Ahí mismo. 9:1. Sucede algo de suma importancia que hace Dios con el hombre. Mire qué importante. Bendijo Dios ¿a quién? A Noé Y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y la orden era ¿qué? Llenar la tierra.
Y ellos sí fueron obedientes, ¿ah? La tierra está llena. Mira, eso es importante. Pero, ahora, fructificados y multiplicados. Esto hasta el día de hoy, pues, no hay duda de eso. Pero pasa algo. De Abraham a Jacob viene un cambio. Y está del 1, vamos a Crónicas 1, 28. Crónicas 1, 28. Solamente léame el 28, alguien. Los hijos de Abraham, Isaac y Ismael. Ahora, aquí empieza algo tan importante. Y esto me gustó, ¿sabe? De Abraham a Jacob. En Génesis 12, 1 al 3, vamos a Génesis 12, 1 al 3. Dios trata con otro hombre llamado Abraham. Y a ver si me ayuda Julio. Génesis 12, del 1 al 3. Julio Ríos. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tierra de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tratando con el hombre de la historia y dándole forma a toda esta genealogía que estamos viendo. Mire, es importante, tratando Dios con Abraham, lo llama, pero Jehová había dicho a Abraham, mire qué importante: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí va a suceder algo, y haré de ti ¿el qué? Una gran nación. Dios continúa obrando con esta historia, pero Abraham estaba todavía en Harán. Y miraba yo en esta historia cuando le fue reiterado el llamamiento de que fuese a Canaán. Ahora es importante ver esto. ¿Por qué? Para hacer eso, ¿qué se requiere? Fe, pero también se requiere obediencia. Y eso es lo que Dios estaba buscando ¿desde cuándo? Desde el inicio. Mira, esto es importante ahora. Pero me gusta algo que Dios le dice: engrandeceré tu nombre. La palabra de Dios se cumplió tanto en el sentido, y esto es importante verlo en esta historia de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esa palabra que Dios le dio se cumplió en sentido material, se cumplió en sentido espiritual y social. Ahora es importante porque en Génesis 25, 1 al 6, vamos más adelante. (25, 1 al 6). Pasa el tiempo. Vamos a ver si Gregory. Dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abia y Elda. Todos estos fueron hijos de Centura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Ahora, fíjense qué importante eso. Es el versículo 6. Pero a los hijos de ¿quién? De su concubinas, dio a Abraham dones y los envió ¿dónde? Lejos. De Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y de eso nos estaba explicando un poco Julio, y me gustó porque cuando estaba viendo los descendientes de Abraham y Setura,
hijos de Abraham, Cetura, una concubina, era egipcia. Ahora esto es de suma importancia, porque Sara era una mujer estéril, ¿sí o no? En la historia. Pero sabe que encontró gracia en Dios. Y Dios le dio ¿qué? Un hijo. Y su nombre se llamó Isaac. Entonces es importante, ¿por qué? Porque cuando ya Dios dice, estaba tratando con él del nacimiento de Isaac, cuando él nace, sabe que después Abraham expulsa a esta mujer, a Cetura, de su casa la expulsa. Y qué interesante, porque esta mujer, siendo egipcia, ¿cómo viene a unirse con Un hebreo. eso? No tiene sentido. Pero cuando vinimos aquí, entonces aquí, esta parte de aquí, explica súper espectacular cómo se llevó todo eso. Pero mire, aquí lo que está pasando en la línea roja, aunque hay una unión que no tiene sentido, viene una línea mesiánica. Ahora, esto es importante para nosotros, tal vez, bueno, sí para el judío también, porque ellos, pues, de la misma manera, ellos reciben salvación a través de Jesucristo, tal como nosotros también. Pero cuando llega esta parte, a esto se le llama la cuarta dispensación. Y esto me gustó, ¿sabe por qué? Cuando Dios llama a Abraham, le dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Y eso qué es? Una promesa. Una promesa con un hombre que tuvo que tratar con su obediencia y que tuvo que tratar con su fe. Pero ahora es importante, hermano, ¿sabe? Porque de Abraham, Isaac y Israel, que es Jacob, después nacen ¿qué? 12 tribus. Y esto es de suma importancia, hermano, porque sabe que de Judá, de uno de los hijos de Israel, continúa la genealogía del Mesías. Ahora, muy importante, hermanos, cuando leía esto, ¿sabe por qué? Los hijos de Abraham y Cetura llegaron a ser progenitores de diversas tribus árabes, de lo que nos estaba explicando Julio, de árabes al este de Canaán. Al dar dones a estos otros hijos y despedirlos, luego al otorgar la herencia a Isaac, esto es importante, aunque tuvo otros hijos, pero Dios le había prometido a Abraham que lo iba a bendecir. Pero de Isaac era el hijo legítimo, heredero, sin competencia. Y esto es importante, ver cómo Dios estaba trabajando a través de esa genealogía donde iba a venir el Mesías. De Jacob a las 12 tribus, y de las 12 tribus a aquellos que regresaron a Jerusalén después de la cautividad de 70 años. Eso de los 70 años es importante, y no sé si ustedes ya lo han estudiado, pero haciendo este estudio, muchos creen que no fueron 70, pero no importa si fueron 70, fueron 30, fueron 80. El asunto es de que la historia de lo que Dios le va a mostrar al pueblo de Israel es algo de suma importancia, porque los judíos que regresaron a un gobierno diferente del gobierno del rey David y del rey Salomón, ¿qué pasó ahí? Sabe que el rey que encontraron no era hebreo. Y aquí viene algo interesante, sino más bien era un gobernante persa, algo que nos estaba mencionando Julio. No sé si todavía te acuerdas de eso que nos dijiste, Julio. Pero esto de un gobernante persa que estaba gobernando, ahora pasa algo. ¿Por qué? Porque el pueblo que ha regresado, exiliado, sabe que ahora ya no tenía seguridad. Y acordando de esta historia, como no había seguridad para el pueblo, dice que por esa razón Nehemías tuvo que reedificar un muro. Y todo esto en esta historia es de suma importancia. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, nos está llevando a la genealogía mesiánica. Todo lo que estamos viendo, desde el inicio que empezamos a ver, desde Adán, los hijos de Adán, Caín, Abel, hasta llegar a Set. Set es quien hereda ¿qué? La bendición. Y de ahí viene, ¿por qué? Porque el primogénito tenía que heredar ¿qué? Toda la herencia. Toda la herencia, pero si murió Abel, entonces sería Caín, pero no lo es así. No, pues fue
Fue Set. Fue Set. Entonces, cuando miramos esta historia es interesante, hermano, porque de Set a Enoch, y luego surge una nueva historia que es de Noé y de sus hijos y la nueva generación, y luego Abraham, que tiene 3 hijos, Madián, Isaac, Ismael, y quien viene a heredar es Isaac. Entonces, viendo todo esto, a veces es un poco complicado, pero, como le digo, yo espero que se compren este librito, porque luego viene bien explicado todo, cómo se va dando otra vez en la historia. Está la etapa de la ley, que luego surge Moisés, Josué, los jueces, Saúl, David, y a otra que se llama la quinta dispersación, de donde los hijos de Salomón, ¿qué sucede? Salen 2 reinos, ¿verdad? Se dividen, de Jeroboam y Roboam. Uno tiene 10 tribus y el otro tiene 2 tribus. Roboam reinó el sur de Judá. Algo de eso nos estuvo explicando también Julio. Pero el pueblo de Dios tenía que continuar en esta historia. Y en esto de aquí me gustó porque sabe que la quinta dispensación, que todavía sigue la ley, pero me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque en la quinta dispensación ya llega Cristo. El tiempo ha pasado a través de la historia, pero hubieron profetas, y es esta parte de aquí, que tuvieron que pagar el precio para que pudiera llegar a esta parte de esta historia. Y a esta parte se le conoce la quinta dispensación, pero voy a pasar a esta que es más importante, que la sexta dispensación es la gracia. Y eso para nosotros es más importante. Ahora, en todo esto, hermanos, en todo esto lo que me gustó es que el linaje de la redención, como se le conoce al inicio, toda esta genealogía que hablamos, que iniciamos hablando al inicio, hablando desde Adán a Noé, de Sem, Noé a Abraham y de Abraham a Jacob, toda esa genealogía que está abreviada, sabe que se le conocía el linaje de la redención. Y me gustó eso, ¿sabe por qué? Porque la palabra redención significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Todo esto, hermano, es importante porque nos lleva para nosotros a Cristo. Vimos que Ismael no toma la primogenitura porque era un hijo de una egipcia. Isaac recibe una promesa porque así se le había dado Dios. Y Esaú fue el primogénito. Jacob no tan importante de la primogenitura, que no estaba leyendo ahorita en esto, es que los primeros tenían que recibir la herencia, pero vemos que Abel no recibe la herencia, pero la viene a recibir Set. Entonces, esas herencias ya en Dios, ya había el propósito de Dios se estaba llevando a cabo en esto, pero me gusta algo, hermanos, en esto. Es un poco confuso, que no siempre los primogénitos, que este es el punto más importante, tenían que heredar la primogenitura, porque no se estaba dando así en la historia, desde el inicio, desde Abel. Pero algo que me gustó, que encontré en el Nuevo Testamento y que nunca le había puesto mucha atención, es que el apóstol Pablo describe que a Jesús como el primogénito de la creación. Y esto es de suma importancia, porque hablando de la supremacía de Cristo, y si leemos Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y en el 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire qué importante. Y el 19, por cuanto agradó ¿a quién? Al Padre, que en él habitase toda plenitud. Ahora, aunque a través de la historia nosotros tenemos esta genealogía abreviada, lo que más me gusta es que tenemos la información, los judíos tienen la información, pero más de esa información conocemos al que nos ha redimido a nosotros del pecado. Y eso creo que para mí es de suma importancia, porque nos sirve mucho conocer la historia, pero también nos ayuda también a conocer la historia, cómo llegó nuestra bendición a nosotros y que hemos sido redimidos. Y eso es una de las bendiciones de suma importancia. Y una de las informaciones que nunca las había tenido es ver la línea paterna que presenta Mateo, y Lucas presenta la línea materna. Ahora, esto nos llevaría un poco más de tiempo para leer. Pero viendo esto, hermano, es importante ver cómo ellos, y decías tú, Julio, acerca con respecto a que Lucas es el primero que presenta una genealogía de parte de la línea materna. Y sabe, hermano, que eso es importancia, pero al final de todo esto, que se da un mestizaje de los hijos de Zorobabel, que es bien difícil entender eso. Como les decía, al final, algo que sí me gustó a mí es que entiendo quién es mi redentor, quién es que nos ha redimido a nosotros, y tanto esta bendición para nosotros como tanto para el pueblo de Israel. Y me gustaba ver, vamos a Efesios 2. Efesios 2, ahorita le digo. Donde dice, el texto que estoy buscando, hermano, se me fue, es donde él hizo de ambos pueblos hizo uno. Efesios 2, perdón, yo no estoy en Efesios. 16. Amén, léalo, hermano. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso. Matando en ella las enemistades. Con todo y nuevo el otro, por favor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros Amén. ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda esa bendición, hermanos, que se llevó a través de la historia, me llena de gozo saber que aunque nosotros éramos gentiles, pero Cristo vino a ser nuestra bendición. Cristo vino a ser nuestra bendición de redención, que nos redime. Israel, cada patriarca o cada hombre que significaba, tenía un buen, estoy buscando la palabra, era importante por cada ocasión de la historia, como Set, Enoch, Noé, Sem, Abraham o Isaac, donde iba a venir toda la genealogía mesiánica. Pero para nosotros, Cristo ha sido nuestra gran bendición, porque Él vino a redimirnos, y aparte de redimirnos, vino a reconciliarnos con el Padre y a unir
de ambos pueblos uno, siendo él la cabeza. Así que, hermanos, hasta ahí fue parte de lo que es el capítulo 1 de Crónicas, pero va a venir más de lo que es buenas historias que vamos a aprender, y Crónicas en realidad no es un libro fácil, pero a los que les gusta aprender de la historia, aquí es cuando vamos a aprender más de la historia. Y pues les recomiendo para que usted lo pueda entender más personalmente, y un panorama bíblico, y pues va a tener usted personalmente poder ver todo esto desde toda la historia hasta la séptima, creo, déjeme ver, séptima dispensación, que ya se le conoce el juicio final. Para como hermano Félix, que me estaba preguntando que le gustaría conocer un poquito más de Apocalipsis, aquí esto se lo va a dar con lujos y detalles, explicadito verso por verso, y como lo quiera. Así que va a estar muy buenísimo. Tiene los puntos más importantes de la historia. Así que oramos. Damos gracias a Dios y Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos mirar parte de esta historia, la genealogía, mi Dios, y poder también al mismo tiempo ver la genealogía mesiánica. Gracias porque tú levantaste hombres que a través de la historia, Señor, Señor, tú los usaste. Y ahora en este tiempo, Señor, nos has llamado a nosotros. Nos has llamado a aprender, mi Dios, a través de la historia. Es mucho que cubrir a través de la historia, pero lo más importante, entender quién es quien me ha redimido, quién es nuestro Salvador y quién es quien nos da la vida eterna. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Oro por cada uno de mis hermanos. Y te pido también, Señor, por los hermanos que no vinieron el día de hoy. Te pedimos por nuestro hermano Ángel. Gracias por la restauración de nuestra hermana que se está, Señor, ya recuperando. También oramos, mi Dios, por cada uno de aquellos que están pasando momentos difíciles, y que seas tú tratando con ellos, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar unidos y que podamos seguir aprendiendo de la historia a través de Crónicas. Que cada una de las genealogías, Señor, podamos sacar historias que nos van a dar, Señor, un aprendizaje a nosotros. Y que podamos seguir firmes en tu palabra, y que podamos disfrutar espiritualmente todos los días hasta que tú nos llames hasta tu presencia. Estar, Señor, en tu palabra y ser de bendición para otras personas. En tu nombre poderoso, a ti es la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.